de Hebreos 6:1 es lo que estamos viendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, es el 1, de la fe en Dios, y luego sigue la lista en Hebreos 6:2. Entonces vamos a terminar de obras muertas, y quiero que por favor leamos de donde nos quedamos la semana pasada, Efesios 2:8 y 9. Dice aquí el Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Bueno, ¿por qué leo esta cita? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y voy a leer esto. Nuestra aceptación de Dios, nuestra aceptación, o sea, el que nos acepte el Señor, se basa solamente en la obra acabada de Jesucristo, nuestro Salvador, y no solo en mi asistencia a la iglesia y pasar por las formas y ceremonias tradicionales para merecer la sonrisa, mis hermanos, a favor de Dios. Solo la obra del Señor Jesucristo nos justifica. ¿Cuál es explicación de lo que estoy diciendo? Cuando nosotros éramos pequeños, nos enseñaron que todo es obras, ¿sí? O sea, o más claramente, la Iglesia Católica nos enseña que todo es obras, que tú te vas a ir al cielo si te portas bien. Pero ¿qué es portarme bien? O sea, irme al cielo si me porto bien. ¿Qué es portarme bien? Puesto que el Señor nos dice, ¿verdad? Que lo siguiente nos dice el Señor, es difícil lo que estoy diciendo, que en el Antiguo Testamento Dios dice que si cumples los 612 mandamientos, pero en uno pecaste, te haces culpable de toda la ley. Imagínate nada más. En el Pentateuco hay 613 mandamientos y el Señor me dice: cumpliste los 612 mandamientos, solo uno infringiste, ¿verdad? Entonces eso me hace culpable de toda la ley. Entonces, gracias que vino a morir el Señor Jesucristo por nosotros. Él pagó el precio de que yo vaya al cielo. Y así dice Efesios 2:8 y 9, que mi salvación no es por obras, para que no me gloríe en eso. Qué santa soy, qué perfecta soy, qué hago. Yo todo lo hago muy bien. O sea, dice el Señor, tú vas a ser salva por haber creído que yo morí por ti en la cruz, porque permitiste, al creer en mí, que yo te lavara tus pecados con mi sangre. Eso es lo que dice el Señor. Y puse aquí un ejemplo y se los voy a platicar para que aterricemos un poquito el asunto. Hace muchos años yo trabajé en el Hospital General Balbuena del departamento. Fui secretaria del subdirector administrativo y cerca de mi escritorio estaba la jefa de, pues la que recibía todos los oficios de servicios médicos y de otros lados, y ya los turnaba al director, al subdirector médico, a nosotros, a otras instancias, y ella traía un amorío con el jefe de las ambulancias, el señor que manejaba las ambulancias en el hospital. Ellos pues andaban, y este señor era casado, ella era soltera, pero él era casado. Y conforme fue pasando el tiempo y nosotros trabajando ahí, que también teníamos muchísimo trabajo, había veces que ellos se desaparecían por horas y regresaban después de horas oliendo a jabón los dos, con el pelo mojado, oliendo ese jaboncito de rosa de Venus, ¿se acuerdan? Un jaboncito así chiquito. Y pues tú tienes que disimular, ¿verdad? Pero el olor a jabón, y que llegaran a la 1, 2 de la tarde con el pelo mojado los dos, decías, híjole. Y un día
que se venía la Semana Santa, ellos me preguntaron los dos, porque el escritorio de ella estaba cerca del mío. Oye, Ruth, ¿y ustedes los cristianos guardan la vigilia? Yo así, viendo a esta chica, ¿no? Bueno, a esta señora, era una soltera grande ella, y yo viéndola así. Entonces, observemos esto. La gente está, no, y tuvimos un rauncillo ahí, un raún cero, ¿verdad? Porque sí les compartí de las cosas de Dios. Pero yo me pregunto algo, ¿cómo están tan preocupados por la vigilia cuando ellos están cometiendo adulterio? ¿De qué me hablan? Son unos adúlteros bien hechos y derechos, pero muy preocupados por si yo voy a guardar la vigilia. Y que no, ¿cómo es que no guardamos la vigilia? Entonces, yo te voy a decir esto, la vida en Dios es una relación personal con el Señor, donde ya no estamos tan preocupados por si vamos a guardar la vigilia o no, sino por si andamos en las cosas de Dios o no, si andamos en santidad. ¿De qué sirve que guarden la vigilia cuando este señor engañaba a su esposa con esta persona? Entonces, con esto, pues doy como aterrizar la idea. Voy a volver a leer lo que te dije. Nuestra aceptación de que Dios o con Dios, que Él nos acepta, se basa solamente en la obra acabada de Jesucristo, nuestro Salvador, y no solo en mi asistencia a la iglesia y pasar por las formas y ceremonias tradicionales para merecer la sonrisa a favor de Dios, ¿verdad? Hay veces que estamos muy preocupados por guardar las formas, ¿verdad? Nos ha platicado Ricardo que los judíos, muy preocupados por la Pascua, por guardar el sábado desde el viernes a las 6 de la tarde, pero hasta ahí llegaba todo. No había el amar a Dios de veras con su corazón, sino nada más guardar lo que es superficial, lo que se ve por fuera, aunque por dentro se estén haciendo las cosas mal. Vamos a continuar, segunda de Timoteo 1:9, es otra cita, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué bonito. Vamos a leerlo otra vez. Segunda de Timoteo 1:9, quien está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ok? Vamos a ver Tito 3:5, esto último de segunda de Timoteo 1:9, te está hablando de que antes de que el Señor formase el universo, Él ya sabía que nosotros íbamos a ser salvos. Eso es lo que te está diciendo. Y es hermoso. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién nos renueva constantemente? ¿Quién está cambiando esa agua constantemente en nuestra vida para que sea agua viva? El Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, que no caigamos en estas cosas. Por ejemplo, a veces creemos que el ir a la iglesia los domingos ya lo es todo, ¿verdad? No me vuelvo a acordar del Señor hasta el otro domingo. Eso es como cuando íbamos a misa. El padre ni siquiera sabía quién era quién, ¿verdad?
no sabía si ese señor que está comulgando toda la semana le pone unas palizas de muerte a la esposa y es un borracho y ahí llegas, escuchas los evangelios, lo que se vaya a leer, ¿verdad? Irte a confesar, pasar a la comunión y nos vemos hasta el próximo domingo. Adiós, amigos. Ajá. ¿El velorio de Lalo? ¿Qué pasó en el velorio de Lalo? El padre ofició el velorio y al final, ¿quién es Lalo? Bueno, esto no es de risa. Un amigo de nosotros que se llamaba Lalo, que vivía aquí en el kiosco, en una de las casas del kiosco, lamentablemente falleció de COVID. Se fue así rapidísimo este chico, amigo de Ruti. Y él, muy fiel en el Altillo, en la iglesia católica El Altillo, allá en Coyoacán. Él tenía una voz preciosa, él era actor, salía en las obras teatrales, este chico, y cantaba en el Altillo una voz increíble. Y cuando estuvieron en la misa que se les hace a los difuntos, que se le hizo a él, el padre no sabía ni quién era él, y era parte de los del coro, era el que cantaba, era el solista que cantaba en la iglesia porque tenía una voz increíble, y el día de la misa nadie lo podía creer. ¿Y quién es Lalo, ¿Cuál Lalo? Y todos, mande. O sea, ¿cómo les diría? No podemos caer en esto. O sea, nuestras vidas tienen que ser diferentes. Sí, vamos a la iglesia, es muy importante ir a la iglesia todos los domingos, pero no podemos caer en lo mismo que en la iglesia católica. Se termina la misa, te sales y nos vemos hasta el próximo domingo y toda la semana, ¡yujú! ¿Verdad? Hago todo lo que se me pega la gana. Al cabo, me confieso, tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, paso a la hostia y vámonos. No puede ser esto así. Tenemos que ser diferentes. Una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, nuestra conciencia es purgada de obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. ¿Ok? Otra vez. Una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, nuestras conciencias son purgadas de obras muertas para que podamos servir al Dios viviente, al Dios que vive, al Dios que es verdadero, al Dios que nos conoce. Algunos me escribieron la semana pasada y pues me pusieron, no se escuchó el comentario del final, y del final estuvimos platicando de la familiar mío que pues que tenía problemas, que se le subió un demonio ya varias veces, ¿verdad? Y ella estaba ya con un miedo y con un, como decimos nosotros, con un saque de onda, ¿verdad? Y cuando yo le pregunté al Señor Jesús, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿por qué este demonio no respeta a mi familiar? ¿Qué pasa, Señor? Si somos tus hijas y ya saben, uno se pone muy bravo. Quiero decirte esto. Cuando hay algo que nos está pasando, yo lo he aprendido después de 42 años de ser cristiana o más, 45 años de ser cristiana. Yo te voy a decir algo, cuando algo nos está pasando, algo hemos hecho, hemos abierto una puerta indebida, porque a veces nos ponemos así con Dios. Oye, Señor, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando aquí, Señor? ¿Por qué estás fallando, Señor? Y luego ya cuando el Señor habla con nosotros, te quedas, Toin, qué vergüenza, Señor. Creo que mi actitud, cuando a mí me pasan cosas, porque a mí me pasan cosas, hermanos. El día que perdí el monedero, bueno, no me calentaba ni el sol. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Siempre le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué perdí la billetera? ¿Por qué se me cayó? ¿Me la robaron o qué pasó? Pero inmediatamente le digo, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque es echarle la bronca al Señor. Y cuando el Señor nos dice qué es, ya no sabemos ni, ay, Señor, discúlpame, ay, Señor, perdóname, papá. Hubo
teníamos una familia en la iglesia, venían 2 hermanas, el esposo de una y su hijo, o sea que eran 4 miembros de la familia. 2 hermanas, el esposo de una de ellas y su hijo. Y una ocasión llega la soltera, la hermana soltera, muy molesta, y me dice: Pastora Ruth, sí, dime, quiero consultarle algo al Señor. Le digo: ¿qué pasa? Van 3 veces que asaltan, ¿verdad?, a mi sobrino, al que viene a la iglesia, y le han dado las 3 veces tal golpiza que hasta vamos a tenerle que operar la nariz varias veces. Los asaltantes, ha sido tal el lujo de violencia que le fracturaron la nariz, pero de una manera terrible. Le digo: bueno, mira, vamos a hacer algo, tranquilízate y déjame ver si el Señor, porque hay otro detalle, hay veces que el Señor no te habla nada, no creas que siempre habla el Señor. Le digo: déjame orar y déjame ver si el Señor me dice qué está pasando. Está muy raro eso. Si César ya recibió al Señor Jesús, si debe de traer sus ángeles ahí atrás, ¿por qué lo han asaltado 3 veces? Pasaron los días y le digo: hermana, ven, ya te tengo noticias. ¿Ya? ¿Sí? Resulta de que César tiene en su poder algo robado, y que a la persona que se le robó con mucha violencia. Le pusieron una golpiza y él tiene en su poder algo de lo que se le robó a esta persona. ¿Qué? Le digo: sí. Probablemente fue uno de sus amigos que no le dijo: ¿qué crees? Que asaltamos a alguien, sino que nada más le regaló esa cosa. César tiene que revisar entre sus cosas, y yo creo que el Señor le va a mostrar ahí qué objeto es el que tiene en su poder y que le fue quitado a alguien, ¿verdad?, con violencia. Entonces, fíjense qué delicado es todo este asunto. Lo que hablábamos de, pues, derechos legales de parte del enemigo. Cuando él tiene un permiso para hacernos cosas porque hay algo que no está correcto. Entonces, hasta el día de hoy creo que él checó sus cosas, que el Señor le mostró qué era, se deshizo de eso, no sé si lo quemó, lo rompió, no sé qué sería, y hasta el día de hoy no lo han vuelto a asaltar. Pero tenemos que tener cuidado con esto, que no des pesas falsas, que tus básculas no estén con pesos, que no, o sea, que tú seas transparente en todo lo que haces. Habíamos dicho, Ruti, por favor, búscame una cita, que es Levítico 6, del 1 al 7. Aquí está la Biblia, si quieres, pásamelo, y yo leo Levítico 6, del 1 al 7, para que veas qué delicado es esto. Una vez que hayamos recibido la obra acabada del Salvador, nuestra conciencia es purgada de obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. Entonces, vamos a la cita que íbamos a ver en Levítico 6, y déjenme ver qué dije, Levítico 6 del 1 al 7, y dice aquí: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Otra cosa que es muy delicada es la calumnia. O sea, con esto tenemos que tener mucho cuidado, lo que los judíos le llaman la lashon hara, ¿ok? Dice: y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. A todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación.
Yo no sé, hermanos, si los del supermercado saben esta cita. Yo no sé si los dueños del supermercado, los dueños del Walmart, los dueños de donde tú me digas, son judíos, porque te digo que cuando te llegan a encontrar algo robado, ¿se acuerdan que les platiqué del amiguito de mi hermano y de mi hermano Ángel, que se echaron unos juguetes en los pantalones y a la hora de llegar a la caja, que nos han puesto la cara no solo roja, morada y de todos los colores, ¿verdad? Cuando los niños empiezan a sacar todo lo que llevaban en los bolsillos, bueno, Ricardo y yo casi pidiendo así un algodón con alcohol, todo nos los cobraron más caro. No solo nos los cobraron, ¿verdad? Sino que nos cobraron lo doble o lo triple de lo que costaban las cosas. Por eso leímos la semana pasada también a Zaqueo, ¿verdad? Cuando invita al Señor a su casa a comer y a sus amigos, y él ha tenido una conversión con Cristo increíble y le dice, Señor, voy a devolver todo lo que he robado y lo voy a regresar hasta 4 veces más. ¿Por qué? Porque se están fundamentando en esta parte de la ley, de la Torá. Entonces, pues uno de los puntos que vimos es que nosotros tenemos que restituir lo que hemos hecho. No solo es estar arrepentidos, no solo es pedirle perdón a Dios, no solo es dejar de hacer lo que estábamos haciendo, sino también es ir con la persona y decirle, perdóname por lo que hablé de ti, perdóname por lo que dije de ti, que no estuvo correcto, ¿verdad? O perdóname por el chisme que hice, o tenemos que restituir lo que se ha hecho. Te conté también la otra vez que unos amigos se encontraron aquí, por las calles de aquí de Colonial, un sobre de Manila con 200,000 pesos. Y bueno, amigos, vamos a ponerlo entrecomillado, ¿verdad? Conocidos. Y cuando me platicaron, yo dije, ¿y ustedes se pararon en esa esquina y estuvieron ahí un buen rato? Les dije, porque lo más seguro es que la persona que tiró ese sobre tan importante debió de haber regresado por todo el camino por donde llegó para ver si encontraba el sobre. Y hubiera sido glorioso que ustedes se hubieran bajado del carro. Señor, señora, ¿le pasa algo? Es que perdí un sobre, ¿verdad? Un sobre Manila. ¿Qué tenía el sobre Manila, señora? Pues tenía un dinero, ¿verdad? Señora, aquí está. Aquí está, nosotros lo encontramos. No, estos conocidos se repartieron el dinero. Y tú no sabes de qué era ese dinero. No sabemos. Entonces, todas estas cosas, hermanos, son muy delicadas. Alguna vez Ricardo se encontró, ya no me acuerdo muy bien de esta historia, fue un monedero, fue un celular o que se encontró Ricardo, una cartera, ¿no? Nos encontramos una billetera nosotros y pues, ajá, y Ruti se encuentra celulares, cuando sale con Maxi se encuentra celulares tirados en el kiosco, en el camellón, e inmediatamente Ruti se comunica con ellos para decirles, no te preocupes, yo tengo tu celular, ven a esta dirección, que es aquí. No lo pueden creer. Oye, ¿cómo te llamas? Oye, gracias. Oye, es increíble que me regreses mi celular. Eso es lo que tenemos que hacer. A Ricardo en el Oxxo, una ocasión él fue a pagar. Un cliente le depositó. A ver, que Ruti les platique, porque, hola amigos, a ver Ruti. Hola, buenas noches. Un cliente a mi papá le iba a depositar 500 pesos en el Oxxo y resultó que el cajero le puso 5,000 pesos. En lugar de 500, 5,000. Y entonces mi papá lo que hizo fue hablar al Oxxo, a la compañía, para que le pudieran a la central. A la central para que pudiera él regresar el dinero. Y iban a despedir al chico que hizo mal la transferencia. Y se lo iban a descontar al jovencito que tecleó mal y en vez de poner 500 puso 5,000 pesos. Entonces nosotros nos comunicamos a Oxxo, a la central, a la mera compañía,
y hasta nos preguntaron en qué sucursal, a qué hora había ocurrido, el nombre del cajero, porque ahí viene todo en el ticket. Y bueno, el chico no lo podía creer. Decir, gracias, Señor, no sé cómo agradecerle, porque perdí el trabajo y además tenía que poner esos 4,500 que puse de más. Entonces, hermanos, pues esto es agradar a Dios. Esto es agradar a Dios, que Dios esté feliz contigo, que te diga, eres mi princesa, eres mi príncipe, te portas como una princesa. Cuando falleció mi papá, un día estuvo aquí el Señor Jesús y le dije, Señor, pues ya se fue mi papi. Y me dice el Señor Jesús, estoy orgullosa de ti, Ruth, te portaste como una princesa. Le dije, ay, gracias, Señor. Le echaste ganas, me dijo. Sí, Señor. O sea, eso es lo que queremos escuchar del Señor Jesús. Eres mi príncipe, eres mi princesa. Portarnos como príncipes y como princesas del reino de Dios. Esas es no participar de las obras muertas. A lo mejor antes de conocer de Cristo cometimos muchos errores porque no conocíamos la palabra de Dios, pero ahora conocemos la palabra de Dios. El punto que sigue, todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él es obra muerta. Todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él está muerto, ¿ok? Ejemplos en la Biblia. Bueno, vamos al primer ejemplo para aterrizar este punto, porque a lo mejor no se entiende mucho. Todo lo que está vacío de la vida de Dios en nuestro servicio a Él, ¿verdad? Es muerto, es obra muerta. Por ejemplo, el que vayas a la fuerza al servicio los sábados. Vengo porque tengo que venir. Y hacemos las cosas de mala gana y nada más estamos viendo la hora y a qué horas me iré. Es muy diferente cuando llegas y le dices, hola, Gises, ya llegamos. Siempre que abría yo la puerta, hola, mi Gises, ya llegamos, ya estamos aquí. Y estás con mucho gozo. Siempre que estábamos ahí le decía a Ruti, pon alabanzas, Ruth. Pon alabanzas y adoración y vamos a darle duro, porque es la casa del Señor. Y cuando haces las cosas con ese gozo, entonces ese es olor grato a la presencia del Señor. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver la iglesia de Sardis, que tenía reputación de estar viva, pero realmente estaba muerta. Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Otra vez, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta, ¿verdad? ¿Qué iglesia es la iglesia de Sardis? Es en la historia de la iglesia, es la iglesia medieval, es la iglesia de la Inquisición, del tiempo de la Inquisición. Es esta iglesia de Sardis, ¿ok? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. El Señor, hermanos, ve todo. El Señor pesa todo, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, Él lo sopesa. Él no se deja llevar por las apariencias, no se deja llevar por nuestro físico, Él ve nuestro corazón. Hay veces que como los niños chiquitos cometen errores, son errores de niños, de travesuras. Ahí no vamos a disciplinar a los niños porque se equivocan, porque son inexpertos, porque son inocentes. Y el Señor ve
cuando a veces nos equivocamos, pero no ve maldad en nuestro corazón. Entonces, Él es el que sopesa los corazones. Otro punto, otro ejemplo sería el rey David, cuando decidió censar los hombres de todo el pueblo judío que podían ir a la guerra. Por causa de ese censo, murieron 70,000 personas, ¿verdad? Porque puso su confianza en el número y no en el Señor, en el Dios de los ejércitos. Aleluya. O sea, qué grueso, ¿no? Estuve estudiando un poco, investigué un poco de esto. Esto ya está casi al final o al final de, no sé si es Primera de Reyes, ¿sí? Primera de Reyes, ya cuando el rey David ya casi va a fallecer, también ya es muy grande él. Y un demonio, un demonio, así como hubo un demonio que atormentaba al rey Saúl y que el rey David tenía que tocar su arpa para que él se calmara. Aquí vemos un demonio, hermanos, que tentó al rey David para censar al pueblo. Nosotros no debemos preocuparnos por los números, nos debemos preocupar porque esté el Señor ahí, por estar agradando al Señor Jesús, por estar haciendo lo que es correcto delante de Él. Por los números, no te preocupes, Él te va a dar la victoria. Eso es lo que podemos aprender aquí. Vamos a ver segunda de Samuel. Pues es segunda de Samuel, qué tontería, perdón. Segunda de Samuel 24:10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y sí, el ángel de Jehová, hermanos, empezó a pasar por todo Israel, por todo Israel, y empezar a matar a los hombres, a los varones que supuestamente tenían que ir a la guerra. ¿Saben en dónde paró el ángel de Jehová? Es increíble lo que aprendí cuando me metí a esto. ¿Saben en dónde paró el ángel de Jehová? En el monte Moriah. En el monte Moriah, el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en el monte donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Por eso David compró ese monte, por este milagro. El ángel de Jehová paró, porque el Jehová escuchó el clamor de David arrepentido. Y el Señor dijo: ángel de Jehová, para ahí. Y fue en el monte Moriah. Ahí el rey David compró ese monte, se lo compró a su dueño y le ordenó a Salomón que en ese monte levantara el templo del Señor, por esa causa. Y dices: wow, qué increíble, ¿verdad? El rey David se equivocó, el rey David fue tentado por este demonio a censar al pueblo, cuando David siempre tuvo la victoria de Dios en todas las guerras que él emprendió contra otros pueblos. No necesitaba saber cuántos soldados tenía, solo necesitaba saber si Jehová iba delante de él, Jehová de los ejércitos. Y vamos a ver el punto 3. Moisés al matar al egipcio, lo cual era celo falso. Moisés al matar al egipcio, lo cual era celo falso. Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Según Hechos 7:25, dice: pero él, o sea, hablando de Moisés, Hechos 7:25, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían, ¿verdad? Que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Fíjate lo que dice Hechos. Moisés, no sé cómo supo, no sé si por Jocabed, su mamá,
que era la que le enseñaba las cosas de Dios de niño. Yo no sé cómo Moisés sabía que él iba a ser libertador del pueblo judío de Egipto, pero no era el momento, ese momento que él mató a ese egipcio para defender a un judío que era maltratado por ese soldado egipcio, o sea, estaban en esclavitud. Él se le hizo fácil matar a este egipcio, esconderlo en la arena y pues nos dice Hechos 7:25 que Moisés ya sabía que él iba a libertar a su pueblo de Egipto, pero no era el momento preciso. Y a veces, hermanos, si es la voluntad de Dios, muchas cosas para nuestra vida, pero tenemos que preguntar, Señor, ¿es este el momento o después? Tuvieron que pasar 80 años más, no, perdón, 40 años más, 40, 80, Ricardo, 40 años más para que Moisés fuera el libertador del pueblo judío, para que el Señor apoyara a Moisés, a Aarón, a los jefes de las tribus de Israel y empezar esa obra maravillosa que hizo el Señor para libertar a su pueblo de Egipto. Sí era el libertador, pero no era el tiempo. Entonces, hermanos, podemos ver que obras muertas es muy interesante, es muy difícil. Tienes que estar muy pegado con el Señor. Si yo siempre se los repito, si quieres cambiar de trabajo, si quieres comprar carro, si quieres mudarte de casa, si quieres irte a otra ciudad, tienes que platicarlo con el Señor Jesús, por decirle, Señor, ¿tú qué opinas de este asunto? ¿Tú qué consejo me das, Señor? ¿Es lo correcto? ¿Es el tiempo? ¿Es lo que tú quieres para mi vida? Para que después no hayan sorpresas. Han habido muchos jóvenes cristianos entusiastas que dicen, me voy de misionero al África, me voy de misionero a las selvas, ¿verdad? Y muchas veces no es el llamado del Señor. Los muerde la serpiente, los muerde la tarántula, los pica el mosquito del no sé qué, y ya ni viven estos hermanos, ¿verdad? Y como dice nuestra hermana Gina, ¿y quién te dijo? Ese es el punto. A mi esposo pues nos causa mucha ternura esa frase de nuestra Gina hermosa. O sea, ¿quién te dijo que hicieras eso? Dice el Señor. ¿Cuándo me lo consultaste? ¿Cuándo me preguntaste si esa es la voluntad perfecta que yo tengo para ti? Si ese es el tiempo para tu vida. Entonces, todo esto tiene que ver con obras muertas, hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Nunca hizo obras muertas, no hizo nada por sí mismo, sino solamente lo que el Padre le mostraba que hiciera, o lo que le mostró desde el cielo, antes de que bajara el Señor, ¿verdad? Papá le mostró muchas cosas al Señor Jesús. Por eso era tan atinado, tan maduro, tan centrado, con un dominio propio increíble, y de él